¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó?
Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la culpa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién?
la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca. ¿Por qué? Porque saca la copa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí, ¿A quién? la vaca.
¿Por qué? Porque saca la tupa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la tupa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la tupa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la tupa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la tupa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la tupa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la tupa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la tupa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la tupa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la tupa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca. ¿Por qué? Porque saca la tupa. ¿Por qué? Porque se está quemando. Pero... ¿Cómo que se pasó? Sácala de ahí. ¿A quién? La vaca.